Hola, hoy voy a mencionar todos los tóxicos que ensucian nuestra sangre, que desequilibran nuestro pH, que generan cúmulos de residuos en nuestras células, que corrompen nuestro ADN a través del ARN, que forma la nueva cadena proteica o nueva cadena de ADN. Hay muchas formas de describir las afecciones que provocan todos estos tóxicos que voy a mencionar. Los conservantes y aditivos no orgánicos, es decir, que se encuentran en alimentos precocinados o embutidos, las grasas saturadas y trans, la leche que contiene un 80% de caseína, que es la proteína promotora del cáncer, el pescado también muy tóxico que contiene mercurio y otros metales pesados, dioxinas, furanos, PCBs debido a la contaminación, o también tóxicos lipófilos junto con la carne, que son tóxicos que se acumulan en las grasas. Los alimentos refinados como la sal, el azúcar, la harina, el arroz y un larguísimo etcétera. Las macromoléculas o especies químicas generadas por las altas temperaturas a las que se suelen someter los alimentos, para los que nuestras enzimas y mucinas no están adaptadas para asimilar y catalizar, junto con los químicos suministrados a los campos de cultivo, como los vegetales transgénicos para soportar estos químicos a razón de una mayor productividad, junto con los medicamentos y hormonas inoculados al ganado, más las toxinas que liberan los animales al ser asesinados. Todos estos tóxicos ensucian nuestra sangre, desequilibran nuestro estado del pH. Pero vamos a pararnos en los aditivos porque son un mundo y necesitamos una guía. Yo recomiendo esta guía porque está actualizada, la primera edición fue en 2013. Guía de aditivos completa, de aditivos alimentarios. ¿Vale? De Manuel Núñez y Claudina Navarro. Y bueno, voy a hablar un poco sobre todo esto. Los aditivos son sustancias que introduce la industria alimentaria para ofrecer a los consumidores una apariencia, gusto, textura, sabor y olor que no es la original, y para conservar estos alimentos, es decir, para dar una imagen y para una mayor productividad y rentabilidad. No miran por otra cosa. Y si puede ser que nos haga adictos y que nos enferme. Si es así, mejor. Entonces esto lo recomiendo para una autogestión responsable de la alimentación. Por ejemplo, ¿qué dice por aquí? Los aditivos que estaban autorizados hace unos años están prohibidos actualmente. Por ejemplo, los conservantes E216 y el E217 no están permitidos desde el año 2006 por su efecto perjudicial sobre el sistema endocrino, pero las advertencias sobre el riesgo que implican su consumo ya se habían publicado muchos años antes. En 2004, un comité de expertos de la Unión Europea propuso su retirada, que se hizo efectiva 2 años después. ¿Qué más dice por aquí? En las listas de ingredientes no se especifica la cantidad que está presente en cada aditivo. La Comisión Europea ya ha ordenado que se sometan a pruebas más estrictas todos los autorizados antes del 2009. Sin embargo, la prohibición de muchas de estas sustancias puede demorarse años. Otras seguirán en el mercado porque ni siquiera ahora las leyes son lo bastante exigentes. Las autoridades siguen fiándose de los datos que facilitan los fabricantes. Estos son los encargados de presentar las pruebas de seguridad de sus propios productos. Es fácil imaginar que harán todo lo posible para que los resultados sean positivos. Existen aditivos y otros agentes peligrosos que no son declarados en las etiquetas por los fabricantes, que se inventan trucos para burlar la normativa. Por ejemplo, un truco. Desde hace unos años recurren a aditivos funcionales que no deben ser declarados con un número E porque tienen alguna propiedad nutricional. Por ejemplo, el extracto de levadura parece ser un alimento beneficioso y natural, pero contiene grandes cantidades de glutamato, un potenciador general del sabor que sabemos que es muy tóxico. Entonces, el extracto de levadura sería una acepción del glutamato.
Esta es la verdadera razón por la que se incluye como ingrediente y además el fabricante puede utilizarlo y poner en la etiqueta la leyenda de sin glutamato. Hay miles de aditivos. Yo he visto, por ejemplo, en una barra de pechuga de pavo, maltodextrosa, que es una cadena de azúcares. O sea, de todo, nos meten de todo. Muchos aditivos, como la mayoría de aromatizantes y enzimas, no tienen ningún tipo de numeración y no se suelen declarar. La mayoría de aromatizantes y enzimas. Por ejemplo, los colorantes funcionan como cosméticos para hacer más atractivos los productos. Un ejemplo de colorante, el E102 tartrazina, color amarillo. La tartrazina pertenece al grupo de aditivos que desencadenan con relativa frecuencia alergias con síntomas como urticaria, especialmente si coincide con la ingesta de analgésicos de tipo la aspirina. En pequeñas dosis la tartrazina puede dañar el ADN y en varios test ha mostrado tener efectos inmunodepresores. Debido a su grado de estabilidad se emplea en muchos alimentos, como postres, como sustituto del azafrán en las paellas, repostería, productos de pescado, surimi, carne roja, aperitivos, productos dietéticos y suplementos nutricionales. Otro. El E122 azorrubina. En experimentación animal se ha detectado efectos secundarios a altas dosis, como alteraciones hemáticas de los pulmones, del sistema linfático y del páncreas. No obstante, todavía no está claro el potencial tóxico. Se emplea para dar color a dulces, postres, helados, salsas, queso fundido, carne de soja, vino de fruta, etc. De color rojo. En fin, una barbaridad. Una barbaridad. Vienen también información sobre agentes de relleno, emulgentes, conservantes, antioxidantes, espesantes, vitaminas, aditivos funcionales, aromatizantes, acidulantes y reguladores de acidez, potenciadores del sabor, excipientes, disolventes, portadores, edulcorantes, suplementos, enzimas, agentes liberadores. Muchísima información. Entonces yo lo recomiendo. Más cosas. Entonces se habla de alcalinizar porque todo esto provocan un estado de pH ácido. Y nuestro estado de pH debe ser ligeramente alcalino, entre 7,35 y 7,45. Por encima o por debajo de este rango comienzan los problemas o enfermedades. Para restaurar la salud, la dieta debiera consistir de un 80% de alimentos alcalinizantes y un 20% de alimentos acidificantes. Para equilibrar. Un organismo ácido es un campo de cultivo para las enfermedades. Para todo esto, el intestino, que es la primera barrera interna de defensa por la que pasan los alimentos, no está adaptado y se vuelve permeable. Bueno, y todo lo que compone el intestino. Es decir, estas barreras inmunológicas, porque son barreras internas de nuestro sistema inmunológico, se debilitan, provocando la entrada indiscriminada de estas sustancias, lo que resulta en un ensuciamiento de la célula y de la sangre, provocando la degeneración del sistema inmune y la acumulación de residuos en las células. Ahora vemos claro que son las causas de todas las enfermedades modernas desde el siglo XIX, el siglo de la industrialización, de la mecanización de todos los procesos que nos llevan la comida a la mesa, de toda la cadena de valor, a razón de una mayor productividad y rentabilidad, que alimenta al gigante de la industria alimentaria. ¿Sabéis que las plantas no sometidas a hibridación ni a modificaciones genéticas, expuestas a contaminantes como pueden ser los chemtrails o la producción que producen las fábricas, sintetizan sustancias antioxidantes y bioalcaloides para protegerse de estas sustancias químicas, virus, bacterias, y al comer estas plantas estamos ingiriendo sustancias protectoras para nuestro organismo? Son vacunas a las agresiones del mundo, son alimentos con efectos terapéuticos y nutritivos. Esto lo cuenta Mariano Bueno, un experto agricultor y amante de la naturaleza. Lo difícil es encontrar, por ejemplo, tomates de verdad. Yo los echo de menos porque hoy en día nadie sabe lo que es un tomate de verdad, cómo huele y sabe.
Yo me crié en el campo y recuerdo perfectamente cómo se ve, huele y sabe un tomate no híbrido y no transgénico. Recuerdo que solo se le echaba azufre y habían gatos que impedían que se lo comieran los topos y otras alimañas. Y ahora algo que quiero comentar acerca de los chemtrails es que si alguna vez han fumigado óxidos de no metales, nos han intentado envenenar, porque por ejemplo el óxido de boro reacciona con el H2O, el agua, y resulta en un medio ácido. Un ácido es considerado tradicionalmente como cualquier compuesto químico que, cuando se disuelve en agua, produce una disolución con una actividad de catión hidróneo mayor que el agua pura, esto es, un pH menor que 7. Y esto es todo. Hasta el próximo vídeo.